Vamos a leer el versículo 12 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Hermanos, lo voy a ir leyendo y váyanme siguiendo, por favor. Dice el apóstol Pedro lo siguiente: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? El título de este mensaje el día de hoy es Recordando lo más importante. Recordando lo más importante. Y hermanos, quiero comenzar con esta ilustración que espero sea útil para todos nosotros en este domingo. En el ámbito de la medicina, hermanos, hay una gran diferencia entre lo que significa o lo que es la amnesia, no gimnasia, amnesia, y la demencia. La amnesia provoca que una persona pierda el acceso a cierta información de su propia memoria. Pero la demencia, en cambio, no solamente es un olvido en la memoria, sino produce un deterioro más amplio y progresivo. Produce un deterioro y un perjuicio en la atención, en el juicio, en la conducta y en la capacidad de control de las personas. Y hermanos, esta es una realidad médica muy dolorosa para quienes la padecen y para la familia de esa persona. Y sin embargo, esta puede ser una ilustración que nos ayude a entender esta realidad espiritual que les voy a compartir. Cuando un creyente olvida la realidad del poder del Evangelio, ese olvido no solamente afecta su memoria. Tarde o temprano comienza a afectar sus reacciones, sus decisiones y sobre todo su carácter. Recuerda esto, por favor, esta última parte, sobre todo su carácter. Una persona puede recordar intelectualmente que Cristo murió por sus pecados, que puede también esta persona explicar e incluso defender las verdades del Evangelio de la gracia y sin embargo al mismo tiempo vivir durante la semana como si esas verdades no tuvieran ningún poder sobre sus afectos, sobre su corazón y repito nuevamente, sobre su carácter. Y por esta misma razón, el apóstol Pedro comunica ahora en estos versículos el propósito no nada más de este argumento, sino de toda la carta. En estos 4 versículos, Pedro repite 3 veces. Es bastante. En 4 versículos 3 es como en cada versículo casi. Repite 3 veces una sola idea. Recuerden, recuerden, recuerden. Y Pedro está apuntando a que recordemos algo muy importante. Que mediante el verdadero conocimiento de Cristo que hemos escuchado en semanas pasadas, todos los creyentes hemos recibido todo lo necesario, hermanos, todo lo necesario, no nos ha faltado nada, todo lo necesario para vivir vidas de piedad y por esa razón podamos añadir con todo esfuerzo y diligencia virtudes a nuestra fe por causa de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pedro, hermanos, en esta mañana, en este pasaje, no nada más está interesado en que los lectores de esta carta puedan almacenar información correcta. Pedro quiere recordarnos que el verdadero conocimiento de Cristo siempre producirá virtudes que están presentes en el carácter del verdadero Hijo de Dios. El pastor Edgar la semana pasada nos recordó esta importante realidad, hermanos. El verdadero conocimiento de Cristo nunca permanece infructífero y siempre transforma. ¿Y qué transforma, pastor? Transforma nuestro carácter y nuestra manera de vivir.
También el pastor Edgar nos recordaba que quien carece de estas virtudes, como dice la Escritura, ha olvidado la purificación de sus pecados pasados. Esto quiere decir, hermanos, que puede haber alguien que intelectualmente sabe que Cristo murió en su lugar, que fue perdonado, que ha sido hecho una nueva criatura y sin embargo vivir como una especie de olvido espiritual, desconectado del poder de ese evangelio, manifestado como en un estancamiento y en un deterioro moral en su vida. Hermanos, esto es serio. Tal vez, o con toda seguridad, más serio que una amnesia y una demencia mental o física. Olvidar el evangelio no es solo perder información en tu mente. Es que cuando alabas a Jesús los domingos, vivas dominado en la semana por tus reacciones y ambiciones personales egoístas. Por esto es muy serio eso, hermanos, que yo quiero compartir en esta mañana. Y esta es una exhortación urgente en el contexto de esta carta, porque Pedro sabía que su muerte estaba cerca y que iban a surgir falsos maestros desde dentro de la iglesia, que ya estaban adentro algunos de ellos. Hombres que afirmarían conocer la verdad, pero cuyo carácter impío negaría su poder. Por eso Pedro nos recuerda en esta mañana, en este mensaje, hermanos, que el evangelio verdadero salva y el evangelio verdadero transforma. Si tú hoy, al escuchar este mensaje, hermanos, en esta introducción que estoy compartiéndote, tú no estás creciendo en estas virtudes, hay un olvido espiritual que está avanzando probablemente en tu alma, que te está exponiendo a un grave peligro espiritual, aunque conozcas la verdad en tu mente. El título de este mensaje por eso se llama así, recordando lo más importante. Y esta es la proposición del mensaje, hermanos. Necesitamos ser recordados continuamente de la verdad del evangelio. ¿Para qué? Para ser despertados y crecer en las virtudes de Cristo en nuestra vida y carácter. Y vamos a ver en 2 puntos este mensaje, hermanos. El primero de ellos está en el versículo 12, el cual he titulado necesitamos ser recordados de la verdad que está en nosotros. Necesitamos ser recordados de la verdad que está en nosotros. Quiero que leas conmigo de nuevo el versículo 12. Por tanto, dice Pedro, siempre estaré listo. Noten esta urgencia e importancia. Siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben. No les está enseñando a creyentes nuevos. Esta es una iglesia, estos son creyentes que están firmes en la verdad. Dice, y han sido confirmados en la verdad y está presente en ustedes. Pedro no está iniciando un tema nuevo, hermanos. Pedro está concluyendo un gran argumento desde la introducción de la carta. Y de hecho está haciendo una transición para lo que va a hablar acerca de la Escritura y acerca de los falsos maestros. Para Pedro esto es algo muy importante que no olvidemos, porque todos, hermanos, los que estamos aquí en este auditorio, olvidamos cosas no tan importantes y cosas muy importantes. Pedro está utilizando una palabra muy importante que es recordar, lo cual comunica una idea de traer a la memoria algo que conocemos, pero no solamente traerla a la memoria, sino que esa verdad, al venir a nuestra mente, pueda volver a ejercer la influencia que tiene. No, nada más es que la recuerdas y digas, bueno, sí, yo aquí tengo, la memoricé. No, Pedro está diciendo en recordar estas cosas, cuando él dice recuerden estas cosas, él lo que quiere es como jalar esta información, donde sea que esté en tu memoria, para que vuelva a tener el poder y la influencia que tiene esa verdad. Pedro está diciendo, necesito traerles nuevamente aquello que ya conocen. Es demasiado importante. En esta mañana tú no des por sentado, yo ya sé lo que está predicando Pedro o lo que está predicando el pastor de la carta de Pedro. Yo no estoy tan necesitado de escuchar este mensaje. No, precisamente tú que sabes, igual que los lectores de esta carta sabían, también necesitas escuchar esta verdad, recordarla. ¿Y qué son estas cosas? Porque Pedro dice recordarles estas cosas 3 veces. Estas cosas, hermanos, son precisamente las cualidades de las cuales Pedro viene hablando desde el principio.
estas virtudes, estas excelencias de piedad en la vida de un creyente. Cosas visibles, cosas palpables, cosas que se pueden comprobar en la vida de una persona, no nada más sus palabras, su actitud, su amor, su afecto fraternal, su dominio propio, su perseverancia, su conocimiento. Cosas palpables, hermanos. A esas cosas se está refiriendo Pedro. Hermanos, porque puede uno de nosotros aprender más doctrina y continuar siendo áspero. ¿No es así? Puede uno leer más teología hoy, teología bíblica, teología sistemática, teología de los últimos tiempos y seguir siendo orgulloso. Puedes explicar la soberanía de Dios. Muchos de ustedes, a mí me sorprendería, porque yo he escuchado a muchos de ustedes en grupos pequeños, en equipamientos o en grupos de integración, explicar la soberanía de Dios impresionantemente precisa. Y sin embargo, vivir controlados por la ansiedad y el afán. La verdad del Evangelio de Cristo debe de ser recordada hasta que moldee nuestro carácter y produzca un fruto creciente, hermanos. No es solamente conformarnos a entender y decir, yo ya sé cómo funciona esto, el Señor me ha dado una gracia para entender, y de pronto esa verdad no tiene ningún poder para contrarrestar tu ansiedad y tu afán, tu estrés. El Evangelio verdadero tiene poder para contrarrestar estas cosas. Nota lo que dice Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 4 al 6. Tiene todo que ver con esto de producir fruto. Pues hemos oído de su fe, dice Pablo a los Colosenses, en Cristo Jesús, pero también dice, y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esa esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado a ustedes. Así como en todo el mundo, ¿qué está haciendo el evangelio en todo el mundo? Está dando fruto constantemente y está creciendo, hermanos. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, le dice Pablo a los Colosenses. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Hermanos, comprender el evangelio de verdad es esto. No solo se ve en la fe de una persona, se ve en el amor de una persona. El evangelio no solamente llega, como dice Pablo, el evangelio da fruto y crece. El evangelio no solamente informa, el evangelio transforma. Si tú has creído en el verdadero evangelio que te ha salvado, hermano, quiero recordarte en esta mañana, es el mismo evangelio que transforma. No hay dos evangelios, no hay una parte 1 y una parte 2. Si tú has sido salvado por la gracia de Dios en Cristo, en el evangelio, ese mismo evangelio te va a llevar a ser transformado. De otra manera, no es el evangelio. De otra manera, nosotros debemos de preguntarnos si esa verdad está impactando el más profundo centro de nuestro corazón. Y probablemente hoy en este mensaje tú estás respondiendo esto ya me lo sé. No se lo voy a decir al pastor para que no se agüite, pero ya me lo sé. Bueno, yo te tengo que decir esto, hermano. Sé humilde. Sé receptivo. Porque lo que tú estás reconociendo que sabes, probablemente no está produciendo el fruto en tu carácter. Y esa es la razón por la cual Dios quiere obrar y recordar la verdad en su pueblo. Él quiere que nosotros crezcamos en toda piedad. Porque el poder de Dios en Cristo se nos ha sido dado. Todas las cosas las tenemos para poder desarrollar y con toda diligencia trabajar para agregar a nuestra fe todas estas cosas. Así que la pregunta importante en esta mañana no es, ¿ya aprendí esta verdad? Sino la pregunta es, ¿está esta verdad arraigada en mi corazón y produciendo fruto actualmente en mí? Pedro sigue diciendo esto. No solamente dice que va a recordarnos la verdad o va a recordar la verdad a estos creyentes, sino que dice en el versículo 12, aunque ustedes ya la saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Ellos ya conocían el verdadero evangelio, hermanos, así como nosotros. Por la gracia de Dios, ustedes
Si tú has estado al menos algunas semanas o algunos meses, yo puedo decir con toda certeza que tú has escuchado el Evangelio de una u otra manera, o de varias maneras. Y de la misma manera Pedro les dice esto a esa iglesia, igual que como a nosotros: siempre estaré listo para recordarles estas cosas. ¿Y por qué Pedro quiere recordar algo que ya sabemos? Déjame te digo por qué. Porque nuestra carne todavía busca satisfacción independiente de Dios. El mundo continúa seduciéndonos con sus deseos. Satanás todavía hoy continúa buscando distorsionar la verdad en nosotros, y como león rugiente, el mismo Pedro decía en la primera carta, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso incluye a creyentes que dicen: yo me sé la verdad, pero no están viviendo una vida conforme a la verdad. La madurez cristiana, hermanos, no significa que llegamos a graduarnos del Evangelio. Significa que echamos raíces cada vez más profundas en Él. Que no nos interesa saber más misterios de otras cosas, o cuándo serán los últimos tiempos, o qué va a pasar en el mapa geopolítico del mundo. Lo que más nos interesa como creyentes es seguir enraizándonos en las verdades gloriosas del Evangelio de Cristo. Eso es lo que queremos nosotros, porque eso es lo que quiere el Señor a través de esta carta que Pedro ha escrito. Pastor, pero yo llevo mucho tiempo en la iglesia. Yo ya sé qué es la justificación y la santificación, se lo puedo explicar. La pregunta que quiero yo hacerte es: ¿y cuántas de estas virtudes están creciendo en tu carácter y tu conducta hasta el día de hoy? ¿Te regocijas en la doctrina del perdón de Dios, que, como dice el Salmo 103, alejó tus pecados como está lejos el oriente del occidente? A mí me emociona ese pasaje, pero al mismo tiempo llevas meses negándote a perdonar a alguien de tu familia o de la iglesia. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene eso consistencia? Regocijarme del perdón que Dios me ha dado de esa manera tan gloriosa, y estarme negando a otorgar el perdón a mi familia o a la iglesia, que es la familia espiritual en Cristo. Quizás sabes que Cristo vino a servir sacrificialmente y dar su vida. Pero en tu matrimonio, tu cónyuge se tiene que adaptar a tus expectativas y exigencias. Te gozas en el Cristo que es un servidor sacrificial, pero como esposo no estás dispuesto a vivir de esa manera. Podemos estar tan familiarizados, hermanos. Y yo sé que esta palabra tal vez no es una palabra en donde tú puedas estar diciendo amén y con regocijo, pero esto es una palabra que nos habla hoy el Señor. Y podemos estar tan familiarizados intelectualmente con una verdad y terminar estándonos autoengañándonos a nosotros mismos, pensando que saber es lo mismo que vivir. Eso es lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, 22 al 24. Dice: sean hacedores de la palabra, y no solamente, ¿qué, hermanos? Oidores. ¿Qué pasa con un oidor que no es un hacedor? Se engaña a sí mismo. Santiago le estaba escribiendo a creyentes. Esta no es una palabra para no creyentes. Santiago le estaba escribiendo a creyentes que podían estar cayendo en autoengaño. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a esto, hermanos: a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, como tú y yo las mañanas antes de salir a trabajar, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Quiero preguntarte en esta mañana, hermano: ¿tú sabes qué clase de persona eres hasta el día de hoy? En tus virtudes, en tu carácter. ¿Tú te atreverías a salir de tu casa como te levantas al trabajo, viéndote al espejo como espero solamente tú veas como en el espejo? ¿Y así te irías al trabajo? Yo estoy seguro que muy poquitos de ustedes dirían: sí, ya se me voy, pastor. Y espero que sean muy poquitos, la verdad. ¿Por qué? Porque hay cosas que atender de lo que estás viendo. Hay cosas que arreglar, hay cosas que añadir a lo que estás viendo.
Nosotros no queremos ser creyentes, hermanos, que se miran al espejo el domingo y olvidan lo que son al llegar a la casa. Que olvidan lo que son al llegar al lobby después del domingo. Yo también quiero alentarlos en esta mañana con este pasaje y con esta palabra, hermanos. Muchos de ustedes sí están oyendo y buscando aplicar la verdad de la palabra de Dios en sus vidas. Muchos de ustedes lo están haciendo. Porque ven su necesidad de la gracia y del poder del Evangelio. Porque ven en ustedes que no hay la capacidad para mejorar. No hay la capacidad para perdonar, no hay la capacidad para tener dominio propio y por esa razón buscan al Señor y su gracia sabiendo que han sido regenerados y que han sido dotados del Espíritu Santo. Y yo quiero alentarlos en esta mañana, muchos de ustedes eso es visible en sus vidas. Han crecido en semanas, en meses, en años. Han logrado perdonar, han logrado restaurar relaciones, hermanos. Lo hemos escuchado los pastores cuando platicamos con ustedes o en consejería. Esos pasos en muchos de ustedes se han dado. Gloria a Dios por ello. Eso quiere decir que esto es verdad. Pero también es cierto, hermanos, que algunos no están creciendo en esto. Cuando veas áreas débiles en tu carácter, hermano, no digas, yo siempre he sido así. Antes estaba peor. Es como, bueno, en fin, no quiero hacer ese otro comentario. No pienses así, hermano. Así soy yo. Esa es mi personalidad. Y una todavía más fea y autoengañada. Es mi carácter fuerte. Hermano, yo con todo respeto en esta mañana a la luz de la palabra quiero decirte, de fuerte eso no tiene nada. No tiene nada. Y lee Proverbios para que te des cuenta que es un espíritu fuerte y es aquel que domina sus propios impulsos. Es aquel que puede amar cuando no recibe amor. Es el que está impulsado por el Evangelio que ha recibido en Cristo para poner su vida en orden de acuerdo a la verdad que ha sido recibida. Quiero que me oigas decir esto, hermano, tú que estás en esta mañana, en este primer punto. No hagas de tu personalidad una excusa para tu falta de diligencia en tu santificación. Yo no he leído hasta ahorita que el primer capítulo de Pedro haga una excepción diciendo todas estas cosas son verdad, excepto para los coléricos, excepto para los de personalidad fuerte, excepto para los que están atravesando una situación fuerte en su vida. No hay ninguna excepción, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado con su poder divino todas las cosas necesarias para la vida y para la piedad a todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Nadie se está quedando fuera de poder echar mano de esa nueva naturaleza. Pero también está diciendo que estamos confirmados en la verdad, en ese mismo versículo 12, porque esa verdad está presente en ustedes, dice. Esa verdad está presente en ustedes, una verdad que está morando en ustedes, una verdad que llegó a sus vidas, es una verdad que han recibido de verdad. Pero aquí es un buen momento para preguntarnos si no solamente nuestra teología es correcta, sino debemos de preguntarnos esto, hermanos. ¿Apreciamos la verdad? ¿La conservamos? ¿La protegemos? ¿Estamos dispuestos a ordenar nuestra vida cuando la verdad se opone a nuestros planes y a nuestros deseos? Pedro quiere que los creyentes no se desvíen porque están por llegar los falsos maestros entre ellos. Y estos falsos maestros van a provocar que muchos puedan deslizarse y desviarse de la verdad del Evangelio. ¿Y cómo empieza ese desliz, pastor? Bueno, primero lo que hace es que dejamos de tomar seriamente una verdad. En segundo lugar, empezamos a hacer excepciones en nuestra vida. Lo que nunca habías hecho, lo que nunca habías considerado, de pronto empieza a suceder. Te tomaste esa libertad, ese permiso. Tercer lugar, luego empezamos a justificar nuestra manera de pensar y actuar en clara desobediencia. Y finalmente, comenzamos a llamar permitido a lo que antes reconocíamos como prohibido o como pecado. Eso es lo que Pedro quiere hacer, hermanos.
asegurarnos que podamos reconocer no solamente el error doctrinal de los falsos maestros, sino el error de vivir una vida impía sin transformación del poder del Evangelio. Porque muchos de nosotros podemos ser muy buenos, hermanos, para distinguir el error doctrinal de los falsos maestros, pero muy poco hábiles para distinguir la falta de virtudes y excelencias de Cristo en nuestra vida y en otros maestros. Y este mecanismo, hermanos, sutilmente va surgiendo en la vida de un creyente que olvida la verdad, que olvida el poder, no nada más la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio. Padres que están aquí, yo quiero decirles algo en esta mañana de mi corazón, como padre también. No diluyan la verdad para hacerla más fácil para sus hijos. Amar a nuestros hijos no significa validar su necedad para evitar conflictos. Ayudarlos a vivir bajo la buena voluntad de la autoridad de Cristo es amarlos. La disciplina, hermanos, que como padres damos a nuestros hijos, no es a nuestra manera, es a la manera de la palabra de verdad de Dios. De otra manera estamos haciendo ajustes a nuestro propio deseo. Esposos, no pasemos por alto, esposos hombres, no pasemos por alto las virtudes de afecto y amor, solo porque creemos tener la razón, y eso nos da derecho a reclamar cuando tenemos razón a nuestras esposas. Pues que, pastor, usted no conoce cuando mi esposa se pone así mal, y no necesito conocerla. Necesito que tú recuerdes, y yo al mismo tiempo recordarme, que el afecto y el amor es una virtud que está presente independientemente de las reacciones de mi esposa. Amén, esposas. Esposas. Sí, están esposas. No permitan que el temor las lleve a controlar o manipular las cosas en casa. A veces puedes decir, solo quiero ayudar a mi esposo. Cuando la verdad revela que estás intentando controlar porque te cuesta confiar en Dios y te cuesta respetar a tu esposo. Quiero que medites en esa palabra. Y hermanos en la iglesia, no diluyamos la verdad del Evangelio para no hacer sentir incómodos a otros. Es que no le pregunté cómo anda porque no quiero hacerlo sentir incómodo a mi hermano que no he visto en 3 meses, que no sé cómo está o que está reaccionando mal, pero no quiero meterme en broncas, pastor. La iglesia de Cristo, hermanos, es la iglesia del Dios vivo que es columna y sostén de la verdad. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:15. Pero en caso que me tarde, le dice a Timoteo, este hombre joven, pastor, líder de una próxima iglesia, le dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la casa de Dios, es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Cuando veas que algún hermano comienza a enfriarse aquí en la iglesia o actuar en la carne, hermano, no valides su deslizamiento solo para hacerlo sentir cómodo. Ámalo recordándole la verdad. Ámalo no diluyendo la verdad que él necesita escuchar de ti como hermano. Pero hazlo con gracia, no con superioridad, no con juicio, sino como una persona que entiende que próximamente, tal vez en el futuro, tú vas a necesitar lo mismo. Tú vas a necesitar que alguien llegue a tu lugar un domingo o al final y te diga, ¿cómo estás? Te he visto que estás frío. Te he visto con estas actitudes y te quiero animar para que recuperes y recuerdes quién eres en Cristo. Y esto lo estoy diciendo no para aquellos que dicen, pastor, pues muchas personas están a mi alrededor y no lo hacen conmigo. No, esto lo estoy diciendo para tú poder animar y hablar la verdad a otros que veas en esta condición. Todos estamos en algún momento pasando en esa condición. En algún momento de nuestra vida, si no es que en varios. Y por último, en este primer punto, hermanos, yo quiero decirte, el Señor quiere que seamos una iglesia
que recuerde la verdad, porque somos columna y sostén de la verdad. Pastores que estamos listos a recordar la verdad, a exhortar con la verdad, a proteger la verdad por encima de todo. Y hermanos, miembros de la iglesia que se aman lo suficiente para decirse, recuerda quién eres en Cristo. Recuerda de qué fuiste limpiado. Recuerda lo que Dios te ha concedido. Recuerda que el evangelio que te salvó es el mismo que te puede transformar. Y esa es la razón por la cual Pedro lleva el énfasis al versículo 13 y 14, que es nuestro segundo punto del mensaje. Pedro no solamente quiere que refresquemos la memoria de la verdad, sino Pedro quiere, con esa verdad recordada, estimularnos, despertarnos e impulsarnos para que esa verdad provoque un cambio en nosotros. Y ese es el segundo punto. Necesitamos ser estimulados con la verdad. Necesitamos ser estimulados con la verdad. Versículo 13 y 14. Lee conmigo. Pedro dice, también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es un punto medular del primero, es la continuación y la consecuencia del primero. Si en el primero es que recordar la verdad es algo importante, la consecuencia del primero es este segundo. La recordamos porque con la verdad recordada, el Señor quiere estimularnos, despertarnos. ¿De qué nos desea despertar el Señor? El Señor nos desea sacar del sueño, de la autocomplacencia y del autoengaño cuando una verdad no está creciendo y produciendo una vida piadosa en nosotros. Quiero recordarte la cita que el pastor Edgar nos compartió la semana pasada de Dietrich Bonhoeffer, no sé si lo pronuncié bien, es un nombre alemán, pero Bonhoeffer, vamos a dejarlo como el buen Bonhoeffer. ¿Ok? Va a aparecer en tu pantalla y quiero que la leas conmigo. En nuestros miembros reside una inclinación hacia el deseo descontrolado y repentino. Nos puede, nota esto, adormecer hasta que Dios nos resulta completamente irreal. Satanás no te llena aquí de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. Y cuando esto pasa, hermanos, se pierde la capacidad de discernimiento y decisión. Y entonces, nota esto está muy interesante cómo cierra. Y entonces cuestionas en ti, ¿acaso no me está permitido satisfacer y hacer lo que mi deseo anhela? Y es en este olvido donde todo en ti se revela contra Dios. ¿Alguien ha experimentado alguna vez esto que este hombre dice? Estoy seguro que la mayoría que estamos aquí, en alguna área de nuestra vida, ha enfrentado esta realidad. Probablemente hoy, aquí sentado, muchos de ustedes estén en lo que este hombre está describiendo, que es un adormecimiento y un olvido de Dios en nuestro carácter y en el fruto de una vida piadosa. Y hermanos, esta descripción nos ayuda a comprender algo muy importante. El pecado no comienza porque una mañana decidimos conscientemente decir, hoy quiero rebelarme contra Dios. Eso nunca pasa. Nadie se levanta determinadamente, conscientemente, o bueno, muy pocos de los hijos de Dios pensaría que se levantan de esa manera. Pero ¿cómo surge entonces este adormecimiento? Comienza cuando un deseo crece tanto en nosotros que Dios comienza a palidecer como algo vago e irreal en tu vida. No es que dejes de creer en Dios, no es que dejes de creer que existe Dios, sino que comienzas a actuar como si Él no estuviera presente en ese momento. Y nuestro deseo se vuelve más real que Dios, nuestra frustración se vuelve más real y nos gobierna, nuestro temor nos domina y se vuelve más real, y olvidamos la verdad de la que Pedro habla en este pasaje.
Y es entonces cuando empiezan a aparecer preguntas en la vida del creyente como estas, hermanos. ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Por qué tengo que perdonar a tal persona si él me ha ofendido? ¿No tengo derecho a reaccionar así? Hermanos, todo eso que acabo de decir es una viva descripción de un adormecimiento y de un olvido de Dios en tu vida. Sí, hermanos, no le demos vuelta. Si tú te estás haciendo estas preguntas cada vez más para negar y justificar tu pecado, hermanos, probablemente sin darte cuenta, tú estás en un estado de adormecimiento. Y déjame te digo algo, el que está en un estado de adormecimiento no se da cuenta que está en ese estado. Necesita que alguien le haga así. Para decir, sí es cierto, pues no estaba tan atento, estaba adormilado, estaba en otra cosa. El adormecido, hermanos, necesita la verdad para que la verdad lo estimule. Pedro está diciendo, eso quiero. Estimularlos recordándoles esta verdad. Y de hecho dice, mientras esté en este cuerpo, considero justo, considero lo más importante. No hay otra cosa que yo quiera hacer en lo que resta de mi vida que haciendo lo más importante, que es recordándoles lo más importante. Despertar para obrar con toda diligencia y que nuestra fe no se quede ahí sin fruto y sin añadirle ninguna cosa de las virtudes y las excelencias de Cristo. Y esto, hermanos, está en toda la carta de Pedro. Este es parte del propósito de toda la carta. Recordar para despertar. Nota lo que dice 2 de Pedro 3, del 1 al 2. En su momento vamos a llegar a ese pasaje, pero quiero que notes lo que dice el final de esta carta también, porque está en toda la carta este principio. Dice Pedro, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, ¿qué hace Pedro? ¿La están leyendo ustedes? ¿Qué hace Pedro? Recordarles, como recordatorio, despierto en ustedes. Lo que está diciendo nuestro pasaje en el capítulo 1. Despierto en ustedes su sincero entendimiento. ¿Para qué? Para que recuerden las palabras de ¿quién? Dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Hermanos, el propósito de toda la carta es que recordemos los creyentes la verdad que nos puede hacer despertar y permanecer firmes en el Evangelio de Cristo. Recordar lo más importante es lo que nos va a llevar a mantener un corazón despierto y eso nos va a llevar a una vida de piedad real. Tú no puedes tener, hermano, ponme atención y ve hacia adelante. Tú no puedes aspirar a una vida de piedad, de virtudes del carácter de Cristo en tu vida si tu corazón no está despierto y latiendo con el poder del Evangelio en él. En tus fuerzas no vas a poder. Te vas a frustrar, te vas a cansar, te vas a desanimar, te vas a sentir hipócrita, te vas a sentir culpable, te vas a sentir menos que otros. Yo te quiero recordar en esta mañana, es que no es en tus fuerzas. Es en lo que Cristo nos ha dado ya con su naturaleza divina por medio de su Espíritu. Y hoy te quiere recordar el Espíritu Santo, hermano, a través de esta carta, que Dios quiere estimular, quiere despertarte y probablemente tú sabes que eso es lo que más necesitas en esta mañana. No nada más que hayas despertado de tu casa bien, sino hoy el Señor quiere que no salgas en ese estado de adormecimiento de esta reunión, de este mensaje. El pastor Miguel Núñez dijo esta frase: el olvido es el inicio de la desobediencia. Si tú estás olvidando el Evangelio y estás dejando de ser estimulado y despertado, probablemente estás a un paso de la desobediencia. Oculta o visible. Notoria o cuando nadie se entera. Antes tu impaciencia te inquietaba y ahora no le das importancia porque estás cansado. Esa palabra se ha vuelto como muy común en nuestro tiempo, ¿no? Estoy cansado. ¿Cansado qué, hermano? Físicamente está bien.
Emocionalmente puede ser, pero cansado espiritualmente no tiene sentido. Antes te dolía hablar con dureza a tu familia, pero ahora dices, si no les hablo fuerte, no entienden. Antes luchabas contra un pecado y ahora lo toleras y lo llamas, es mi libertad cristiana. Es que no está mal en la Biblia, pastor. Sí, pero si tú haces tropezar a un hermano, tú estás pecando. Así sea que hagas lo que hagas, si tú haces tropezar a un hermano, eso está afectando su corazón. Antes se preocupaban no orar en un día y ahora pueden pasar días enteros dependiendo de ti mismo y ni siquiera te parece extraño. Con que ore los viernes, al cabo ya oramos en la iglesia los viernes, ¿verdad? No, eso no es sustitutivo, eso es complementativo. De un tiempo para acá, hermanos, tal vez algunos de ustedes puedan decir, me siento con menos afecto por los hermanos, menos gozo en servir, menos presencia en mi comunión con otros y muchas otras explicaciones por las que decides aislarte de tus hermanos. Hermanos, eso se llama adormecimiento espiritual. Y mira lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 24. Nosotros necesitamos ser todo el tiempo estimulados y estimularnos mutuamente. Dice el autor de los Hebreos, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, no dejando de estar en comunión, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más, al ver que el día se acerca, hermanos. Vivir aislados es acomodarnos a seguir dormidos. Y necesitamos, hermanos, que nos despierten. Yo necesito, hermanos pastores, que me despierten. Ustedes necesitan, hermanos pastores y hermanos, miembros de la iglesia, que nos despierten continuamente y nos estimulen y que hagan preguntas incómodas cuando es necesario por amor y gracia. Cónyuges que nos amen y nos digan lo que nosotros no vemos. Hermanos suficientemente amorosos para decir esto. Noten eso, hermanos. Hermanos que nos puedan decir, últimamente escucho mucha dureza en ti. Parece que el temor te está controlando tus decisiones. Tu trabajo se ha convertido en algo demasiado importante para ti. Estás justificando demasiado esa actitud. Hermano, te estás enfriando y alguien te lo tiene que decir, aunque te molestes, porque te amo. Eso es estimularnos y esa es una iglesia que vive estimulándose al amor y a las buenas obras para no dejar de estar en comunión, porque cuando estamos en comunión somos fortalecidos y el Señor, por medio de su Espíritu, nos ayuda a ser despertados, hermanos. Necesitamos despertar. El adormecido siempre piensa que está despierto, pero necesita una alarma que suene. Yo me estaba recordando las veces que hemos ido a Guadalajara al retiro de pastores, me ha tocado en algunas ocasiones a compartir cuarto con mi hermano Pastor Edgar. Y yo para despertarme tengo en mi celular una alarma con pajaritos y como con brisas para despertarme así como progresivamente, ¿verdad? Para no sobresaltarme. Pero él tenía también su alarma y es una alarma de evacuación de un edificio, ¿verdad? Funcionó. Sí funcionó. Fui despertado en el momento, asustado, y me vinieron tantos pensamientos que pensé que estaba temblando o algo, ¿verdad? Pero yo trabajé en un hotel y esas alarmas sonaban cuando había que evacuar, ¿verdad? Y yo le dije, no, a ver si para la otra puedes cambiar esa alarma, lo cual hizo, lo cual me sirvió. Pero eso estaba recordando, hermanos, algunos de nosotros necesitamos una alarma no con pajaritos. No necesitamos hermanos que nos hablen solo dulcemente lo que nosotros queremos oír. Necesitamos hermanos que nos amen cuando necesitamos ser despertados, nos digan la verdad con amor, pero la verdad amplia y directa. Es que ¿cuántas justificaciones no levantamos, hermanos? Y el Espíritu Santo nos ayuda y podemos discernir y entonces le podemos decir a nuestro hermano, no hermano, yo estoy viendo esto, tómalo, pero yo estoy viendo esto. Necesitas ser despertado. En los tiempos de Pedro, hermano, recuerda esto.
No había estas cosas, ni estas tampoco. No había Biblias todavía en las casas. No había libros de teología. No había internet. Ahora sobra, ¿verdad? Ahora está de más. ¿Qué es lo que había, hermanos? Había cartas como la que Pedro escribía, que se compartían los creyentes y con esas cartas se recordaban la verdad. Y entre ellos también se hablaban, se veían, y cuando se veían, se hablaban y se recordaban. Recuerda lo que nos dijo Pedro. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos recibido todo lo que necesitamos para crecer. No te puedes justificar, hermano. No, es que yo ando todo ahí sulfurado. ¿Y qué estás agregando a tu fe? Es que no puedo. Si puedes, acuérdate lo que dijo Pedro. Y esas cosas nosotros necesitamos recordárnoslas, no nada más estudiarlas, no nada más escucharlas los domingos, que qué bueno que las escuchamos el domingo, porque este es el propósito de la predicación y de toda enseñanza, que tú puedas recordar estas verdades con el propósito de revisar nuestro corazón. Hermanos, yo quiero recordarte, la verdad de Cristo y de su evangelio es que hemos sido unidos a Él. Su Espíritu está en nosotros. Por eso podemos luchar, por eso podemos cambiar. Y este no es un mensaje como de motivación. Sí, los cristianos sí podemos cambiar a diferencia de cualquier otra persona en el mundo porque se nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad en Cristo. No queremos cambiar. No queremos echar mano de estas verdades porque se nos olvidan y a propósito a veces las apagamos. Nuestra carne nos engaña. Falsos maestros nos engañan, hermanos. Los falsos maestros no necesitan estar aquí, pueden estar aquí, pero ahora ya están en internet, ya están en el acceso de tu casa. Tú puedes estar escuchando mensajes bíblicos que contradicen esta verdad del evangelio. ¿Qué estás escuchando, hermano? No, y ahí tengo mi lista validada de todos los predicadores que son. Tú necesitas el evangelio de Cristo, a Cristo y a este crucificado y resucitado. Y todo lo que esté conforme a esa verdad. Porque eso es lo único que nos puede cambiar. Es lo que nos salva y es lo que nos puede cambiar. Hermanos, yo quiero decirles, no esperes a que tu matrimonio llegue a una crisis y se destruya para responder y ser despertado. No esperes a que tus hijos sean heridos por años de aspereza o por descuido de tu carácter o por temor a disciplinarlos a la manera que Dios dice. No esperes a que eso llegue, hermano. Despierta en esa mañana por medio de la verdad del evangelio. Y por último, antes de pasar a la conclusión, en este mismo pasaje, Pedro dice, yo sé que mi partida es inminente. Y es que cuando uno va a morir, como Pedro lo está diciendo aquí, hermanos, cuando la muerte es inminente, uno ve la vida de diferente manera. Las cosas que están en la agenda cambian su prioridad y se reducen a unas pocas nada más, que son las más importantes. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Está diciendo, yo me voy a centrar en solo una cosa con ustedes. Recordarles la verdadera realidad de Cristo, que es la única que salva y que es la única que cambia. ¿Cuál es esa? El evangelio de Cristo. No hay nada más. Que nada emocione más nuestro corazón. Pedro ve su vida terrenal, incluso la llama mi cuerpo terrenal. La palabra que usa ahí es la que se traduce como tienda, como casa de campaña. ¿Alguna vez tú has estado acampando en una tienda o en una casa de campaña? Déjame decirte cuáles son las características de esa casa de campaña. Débil, temporal y que se va a caer en un momento dado. Sí, algunos se ríen porque les ha pasado seguramente. Llegó un aire, llegó una tormenta y estaban ahí disfrutando afuera y pues mejor se metieron a la cabaña, ¿va? Hermano, Pedro está diciendo, nuestra vida y la de todos nosotros aquí es como una tienda de campaña. Es para un propósito, pero es un propósito temporal porque es débil. Pero después de que eso pase, viene la verdadera realidad de la casa permanente de Dios para sus hijos. Un cuerpo resucitado y glorificado como el de su Salvador.
A lo mejor tú tienes 20 años, 30 años y dices, pues como que eso pues está bien, está padre, a mí todo me funciona en mi cuerpo, ¿va? Pero los que están aquí de arriba de 40, 50, 60, saben muy bien que las casas de campaña son como nuestros cuerpos, ¿va? Empiezan a debilitarse los dientes y bueno, todo lo demás, ya para qué digo cosas, ¿va? No quiero agüitar a nadie. Pero más bien quiero animar a que vean que Pedro dice, no me voy a morir, yo voy a partir. Mi cuerpo es como una casa de campaña en donde voy a transicionar a una realidad más gloriosa. Y mientras yo estoy aquí, yo quiero cumplir como función principal con ustedes y es que ustedes recuerden la verdad más importante de toda su vida en Cristo. Que nuestros hijos puedan decir eso, que nuestros esposas y esposos puedan decir eso. No solamente que dejamos un legado, una buena educación, buenos consejos, recursos, una herencia, memorias familiares, todo eso es bueno, muy valioso. Pero que podamos decir que nuestros hijos recibieron el que nos vieron a nosotros como padres amar a Cristo como nuestro más preciado tesoro. Que nos vieron arrepentirnos cuando la verdad llegó a nuestro corazón y nos hizo ver nuestro pecado y reconocimos y nos arrepentimos en lugar de ocultarlo y justificarlo. Que nos sometimos a las decisiones que estaban alineadas a la verdad del Evangelio, incluso cuando eso nos costaba o nos incomodaba. Que algún día, no solamente nuestros hijos, sino nuestros hermanos puedan decir de nosotros, él o ella me recordaban continuamente el Evangelio. Que seamos una iglesia que se pueda decir de nosotros que somos personas redimidas en Cristo, que recordábamos el Evangelio a otros. No nuevas ideas, no nuevas explicaciones, sino la misma antigua y sencilla verdad apostólica que es la palabra profética más segura, que Pedro va a decir más adelante, que es la que él y la que el Señor está dejando a su iglesia para permanecer firmes en la verdad. Por último, hermanos, ¿cómo puede ser posible que una persona pueda vivir esta clase de vida piadosa? ¿Cómo puede un corazón que se adormece volver a despertar? Y Pedro nos está apuntando siempre diciéndonos estas cosas porque él está apuntando a un Cristo crucificado, pero también a un Cristo resucitado y glorificado. La respuesta de cómo y por qué es posible que una persona puede despertar y puede vivir recordando esta verdad en su vida, produciendo fruto y virtudes y excelencias semejantes a la de Cristo, es por lo que dice también Pablo en 1 de Timoteo 3:16. Nota y ve conmigo esto, lo que dice Pablo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjate cómo lo llama Pablo, el misterio de la piedad. No lo llama el misterio de la verdad. Dice el misterio de la piedad, el misterio de la verdadera vida piadosa. ¿Dónde está? Lo voy a leer. Cristo, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanos, el misterio de vivir una vida de piedad ahora se ha dado a conocer a todo el mundo y es a través de la persona de Jesucristo, hombre, Dios hombre, el Dios que se encarnó. El Hijo eterno de Dios que vino a nosotros en la carne. El Cristo perfecto que todas las virtudes que Pedro desea ver creciendo en nosotros, Él las vivió perfectamente. Cristo fue perfecto en dominio propio, perfecto en mansedumbre y humildad. Cristo perseveró hasta el final. Cristo amó perfectamente no solo a sus hermanos, sino incluso a sus enemigos. Y Jesús vino para salvarnos porque nosotros en nuestras fuerzas jamás podríamos haber vivido una vida así.
Y en la cruz Jesús llevó nuestra impaciencia y nuestro egoísmo, nuestra inmoralidad y nuestro temor, nuestro resentimiento y dureza, nuestro orgullo y nuestra falta de amor. Y Él recibió el juicio que nosotros merecíamos para recibir un perdón que no merecíamos ninguno de nosotros, hermanos. Por eso Pedro dice que hemos sido purificados de nuestros pecados pasados. Por eso para Pedro es tan grave esto, no olvidar que fuimos limpiados y cuánto costó nuestra purificación, hermanos. Pero en esta mañana yo quiero recordarte esto. Cristo no solo murió por nosotros, sino que Él resucitó. Nuestro Salvador vive y vive en gloria, hermanos. Y porque Él vive, nosotros ahora estamos unidos a Él por medio de la fe. Su Espíritu mora en nosotros. Pedro dice que nos va a recordar estas cosas y Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo nos sería dado para recordar todas estas cosas. El Espíritu Santo está en nosotros para capacitarnos a vivir esta clase de vida piadosa, hermanos. No estás solo intentando mejorar tu vida recordando estas verdades. Cuando eres tentado a justificar tu pecado, el Espíritu Santo te recuerda quién eres en Cristo y que no necesitas ocultar o negar tu pecado, sino necesitas confesarlo y arrepentirte porque en Cristo hay perdón para ti. Cuando estás cansado de perseverar, cuando te abruma lo que ves en otros o en las circunstancias, el Espíritu de Dios te vuelve a señalar las promesas de Dios para ti. Son tuyas en Cristo, te han sido dadas y nadie te las va a quitar, ni nadie te podrá separar del gran amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie, hermanos. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. Hermanos, este es el ministerio y la obra del Espíritu. Yo quiero recordarte esta verdad antes de poder orar y terminar. El Espíritu nos guía a toda verdad, dirige nuestra mirada a Cristo y nos da el poder para añadir a nuestra fe lo que tú hasta el día de hoy tal vez no has podido agregar como quisieras. Él vino, el Espíritu Santo vino para no dejarnos vivir ensimismados en nosotros mismos. Él vino para que tú no vivas ensimismado en ti mismo. Yo necesito recordarme esa verdad. Porque yo tiendo a vivir ensimismado en mí mismo. Tengo la razón, que soy piadoso, que estoy haciendo bien las cosas, que estoy orando. Y el Espíritu Santo viene y me recuerda, no, pero tienes el poder para hacerlo. Así que agrega a tu fe virtudes. Hermanos, este es el llamado de esta mañana. Y con esto quiero concluir. Versículo 15. Dice Pedro, además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Pedro sabe que pronto partirá. Su tienda va a ser desmontada. Su voz va a dejar de escucharse personalmente entre ellos. Pero hay algo que Pedro quiere asegurarse de que permanezca y así será. La verdad más importante. El Evangelio de Cristo que tiene poder para salvar, pero también tiene poder para transformar personas, vidas y carácter. La palabra y el Espíritu de verdad hasta el día de hoy, hermanos, está entre nosotros. Aquí está la carta de Pedro, escrita permaneciendo por los siglos en la iglesia de Cristo hasta que Él regrese. El deseo de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se cumplió. Y se va a cumplir, hermanos, hasta que Cristo regrese por segunda ocasión. Aquí está el testimonio más seguro para tu vida, hermano. Por la gracia de Dios, por más de 40 años, hermanos, el Señor en su misericordia le ha dado a esta iglesia el regalo de poder
predicar esta verdad cada domingo. Y por la gracia de Dios, la gracia todo suficiente de Dios seguirá siendo predicada 20 o 50 años más y algunos de ustedes van a poder comprobarlo, algunos de nosotros tal vez no. La misma verdad del Evangelio proclamada es la que tiene que seguir siendo recordada en nosotros, en esta iglesia, y que por la gracia de Dios el Señor continúa siendo fiel a su promesa. Van a venir infieles personas que necesitan escuchar esta verdad también, que no depende de ellos, que no depende del número de pastores, que no depende de la calidad de música con la que adoran, que no depende de la profundidad teológica que tienen en su iglesia, sino depende de recordar la verdad más importante que es capaz de transformar la vida, el Evangelio de Cristo y nada más. Y ahí en tu lugar yo quiero que antes de terminar tú puedas disponer al Señor tu corazón y puedas pedirle en esta mañana: yo, Señor, quiero ser recordado de esta verdad y quiero que tú me despiertes, Señor, en esas áreas que probablemente tú sabes que el Señor quiere despertar y que tú sabes que necesitas despertar. Vamos a orar.